Yo llegué a Malvinas a través del periodismo. A fines de 2016 me contacté con Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata. En esa oportunidad estaba escribiendo un artículo sobre el proceso de identificación de soldados argentinos y Ernesto me comentó de la existencia de una causa judicial que investiga los tormentos, abusos y amenazas que sufrieron los colimbas a manos de sus superiores en Malvinas. La verdad que era la primera vez que escuchaba hablar de estos crímenes. Hasta entonces Malvinas había presentado una información en términos de gesta heroica muy vinculada a los actos, ¿no? del 2 de abril. Y a partir de entonces empecé a investigar, entrevisté a más excombatientes, entrevisté a expertos en derecho, consulté muchísima bibliografía. Y en 2018 hice una maestría en periodismo documental y decidí tomar el tema como mi tema de tesis. Me encontré con que había dos narrativas vinculadas a la guerra de Malvinas muy fuertes, una Malvinas en términos de gesta heroica y otra las consecuencias del conflicto bélico, el estrés postraumático, los suicidios, sobre todo en los excombatientes. Y, y en ese momento decidí hacer una película, ¿no? Desde que estaba cursando la maestría sabía que iba a ser un largo porque me parecía importante contar esta historia, empezar, ¿no? A tener narrativas audiovisuales sobre esta historia para que sea un aporte a la construcción de nuestra memoria colectiva. Cuando hablamos de torturas, hablamos de estaqueos, de picana con teléfono de campaña, de inmersión en agua helada, de golpes de todo tipo, de degradación. La tortura en general se daba porque los soldados buscaban proveerse alimento, alimento que era comparado por oficiales y suboficiales. Primero comían los oficiales, después los suboficiales, y a los soldados les llegaba un caldo que no tenía ni el olor de la carne. Entonces buscaban proveerse alimento sacándolo de las carpas de los superiores, cazando una oveja, y la respuesta era la tortura delante de todos sus compañeros y la amenaza de que si alguien más lo hacía, le iba a tocar el mismo destino. Podemos establecer un paralelismo, ¿no? Entre las torturas en los centros clandestinos en el continente y en las islas. eh, Son las mismas, porque eran las mismas fuerzas armadas del terrorismo de Estado. Las Voces del Silencio rescatan testimonios de excombatientes que estuvieron en distintas unidades militares y muestra así que la tortura no fue aislada, sino sistemática, al igual que la imposición de silencio. Muestra que el tiempo de las víctimas es subjetivo, que no es el mismo para todos. Hay excombatientes que denunciaron al regreso al continente, otros que lo hicieron en 2007 cuando se inicia la causa judicial que investiga estos crímenes, otros, como se ve en el documental, lo hicieron a 41 años de la Guerra de Malvinas y otros aún no han denunciado. En la causa hay más de 100 militares acusados, sin contar la cadena de mando. 100 militares me refiero al cabo que torturó, y de ahí tenemos que sumar para arriba toda esa cadena de mando, y han declarado ya más de 200 víctimas y testigos. El documental es una invitación a pensar Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos, a que cada vez que escuchemos que se hable de la gesta Malvinas nos podamos detener y entender que fue un relato construido por las Fuerzas Armadas de la dictadura para garantizar la impunidad de los perpetradores, que no vale el doble estándar, no se puede ser héroe de la patria y torturador de los soldados, que comprendamos que hay un tiempo subjetivo de las víctimas y que hablar y poner en palabras, romper con ese silencio es liberador. Hola, soy Gabriela Nazo, directora del documental Las Voces del Silencio. Las y los invito a ver esta película que cuenta la lucha de un grupo de excombatientes de Malvinas para que se juzguen a los militares argentinos que los torturaron durante la guerra. La película invita a pensar Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos y recoge el testimonio de excombatientes que estuvieron en distintas unidades militares. Muestra así que la tortura no fue aislada, sino sistemática, al igual que la imposición de silencio. A casi 43 años de la guerra y 18 del inicio de la causa que investiga estos crímenes, hay más de 100 militares acusados. Las y los espero en el Cine Gaumont el próximo martes 1 de abril a las 19:30 horas. Esta denuncia que vos vas a formular
La vamos a incorporar en la causa 1777 de 2007 sobre imposición de tortura. Uno pensaba que el fin de la guerra era, bueno, nos morimos y se acabó, y había una vida después de eso. En el caso de Ejército en Campo de Mayo, personal de inteligencia militar nos bajaba una línea que no teníamos que hablar, ahí aparece la orden de la imposición de silencio. Nos decían, miren que nosotros sabemos dónde viven ustedes, quién es su papá, quién es su mamá. Todo esto empezó en el 83, cuando hacemos el primer encuentro nacional de excombatientes. Pedíamos que se los castigue a los militares que habían cometido malos tratos contra nuestros compañeros, malos tratos. No me victimicé, pero sí me puse en el lugar de víctima que me corresponde. El regodearse de torturarme, inventar torturas, pasó a ser, creo que, para el subteniente Eduardo Flores Ardoino, su misión en la vida. O sea, la guerra de él era conmigo. Y de parte de lo que le pasó a todos. Sí, pero te pasó a vos también. Te pasó a vos también. Dejá de decir lo que le pasó a todos. Es lo que te pasó a vos. Hacemos responsable al Poder Judicial de la Nación por negarnos el acceso a la justicia y el derecho a la verdad.